Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Quimiz, junto con mi compañero Isaac Felipe Zumbortiz, y vamos a explicar el ejercicio 1 del trabajo autónomo 5. Para esto de aquí hemos hecho un control de temperatura con un S7 1200 y vamos a ver la configuración. Entonces, para esta aplicación nosotros tenemos una PT100 donde se ha acondicionado la señal con este bloque de X-Rail que lo que hace es acondicionar la señal para salidas de 0 a 10 voltios o también puede acondicionarlo para una salida de 4 a 20 miliamperios, dependiendo de nuestro interés. Por ejemplo, esta de aquí vendría directamente a nuestro PLC y de aquí a nuestro PLC va a tener dos salidas, una digital que va a ser encendido y apagado de un heater, de un calefón, y una salida analógica que va a venir a un variador de frecuencia que va a controlar un ventilador para que extraiga el calor de nuestro heater. La temperatura va a ser medida con el PT100 del interior de nuestro calefón. Podemos ver dentro de nuestro PLC que las entradas han sido filtradas con un filtro notch de 50 Hz. También podemos ver que las entradas están seteadas para 0 a 10 voltios. Vemos aquí que es de doble palabra, que es IW64 e IW66. También para que se pueda apreciar aquí es que las salidas, tiene dos salidas analógicas que podemos ver que son QW64 y QW66, pero estas de aquí en señales de corriente. A continuación, mi compañero. Saludos. A continuación voy a hacer la explicación de la parte de escalado y normalización de la temperatura. Tenemos la entrada que es una resolución de 0 a 27648, que es la resolución que va a entender nuestro dispositivo. Ahora lo que hace la transformación es, en la salida tiene una parte normalizada de temperatura de 0 a 1, floor. Y esto irá a la parte de escalado X, y ahí ya podría escoger, por ejemplo, se escogió hasta 100, para que en 100 me vuelta hasta 100 grados centígrados. Entonces se ingresó 0 a 100, mínimo y máximo. Entonces, de esta manera, si se ve desde la entrada como una caja negra, se puede saber que desde 0 a 27.004 hace una transformación de 0 a 100, nada más. En el Network 2 está la parte de escalado. Por ejemplo, se dividió en rangos de 3 a 15 y de 15 a 25. Por ejemplo, de 3 a 15, aquí nos dice el bloque de in-range que de 0 a 15, si es que pasa esto, entonces manda una activación de una salida Q sub 00 en range. Entonces ahí se va a encender un foco y después a la vez tendremos la activación de un MUX en el siguiente estado. Por ejemplo, aquí como vemos, de 15 a 20 también vamos a ver un poco. Listo. De 3 a 15. Si es que el rango se encuentra de 3 a 15, se activa la alarma o visualizador de range 1 Q sub 0. Y a la vez me manda un valor 1, un MUX, con el bloque MUX. Y podemos tener una entrada MUX, un 1 correspondiente a un valor, por ejemplo 15. En range de 15 a 25, el mismo sistema activa una salida Q sub 0, otro foco, por decir, y en esta vez también envía una señal de 2 a un MUX. O sea, quiere decir otro rango de temperatura mayor, y así sucesivamente. En la parte más inferior dice la temperatura escalada. Esto quiere decir que si la temperatura escalado es mayor a la parte inferior, que es 25, que se ingresó por medio de tipo constante, también puede ser una variable, activa una salida larga. Y a la vez también está enviando a un MOV una activación, por ejemplo, enable. Y ese enable lo único que hace es que ahora sí, una vez que llegó a la activación enable, entonces te envió el 3 a la salida. Por ejemplo, MD5. Y entonces tenemos en otro apartado el 3 que se envía a un MUX. En la parte de la temperatura MD104 está otra validación que dice si la temperatura de escalado es menor a 3 grados. Asimismo, hay una alarma baja, se activa y el mismo sistema de arriba
dice, si se activa el enable, entonces ahí ahora sí envía el valor 0 hacia su salida, o 1. Entonces el MUX recibirá todo, recibirá el 1, el 2, recibirá el 3 y el 0. Entonces, por ejemplo, tenemos en el 1 15 grados, en el 20, ejemplo, 20 grados, y en el 0, por ejemplo, si hay un valor que no deseamos. Básicamente este es el sistema hasta lo que es la validación de rango. En el siguiente apartado, mi compañero continúa. Continuando con la explicación de mi compañero, ahora tenemos lo que es la función analog outputs. Esta función va a servir para condicionar la señal de salida hacia nuestro variador de frecuencia. Entonces, mi compañero explicó que había unas señales que venían a un multiplexor. Podemos ver aquí que este de aquí es el de aquí MD50 Select MUX. Este MUX funciona de la siguiente manera. Siempre va a estar habilitado y lo que va a hacer es que dependiendo de lo que le entre a su selector K, va a pasarle a la salida una de las entradas asignadas aquí. Por ejemplo, podemos ver que cuando el selector esté en 0, siempre va a estar en 0. Cuando esté en 1 va a ser 15, cuando esté en 2 va a ser 30, cuando esté en 3 va a ser 50 y para cualquier caso, porque a este MUX le entra un número real, si por ejemplo al selector, supongamos que no estuviera aquí cableado, le entraría un número negativo por algún error, para cualquier else que no sea estas opciones va a ser 0, o sea, va a estar apagado. Ya vamos a ver cómo. Entonces esta va a ser la frecuencia que va a entrar a nuestro motor, a nuestro ventilador, que ha sido definido que es un ventilador de 50 Hz. Esto dependiendo de los rangos que se vieron anteriormente. Por ejemplo, para cuando estamos al máximo, cuando estamos en sobretemperatura, pudimos ver anteriormente que entraba a una frecuencia de 50 Hz para que el ventilador esté refrigerando o forzando el enfriamiento a su máxima potencia. Luego, entonces, ahora sí, tomamos esta frecuencia que está en Hertz y la vamos a escalar. Es decir, si yo tengo un mínimo entre 0 y 50, el valor que le entre de frecuencia lo voy a normalizar. A mi salida va a estar un número real entre 0 y 1 de tipo flotante, es decir, que tiene decimales, y luego va a entrar a un bloque escalador, el cual va a estar entre 0 y 27.648, el cual es definido previamente ya por nuestro PLC. Cabe recalcar que aquí estos valores pueden ser cambiados, pero en este caso no es conveniente porque esta frecuencia ya está completamente definida por el equipo, por el motor como tal. Y entonces este valor de frecuencia normalizada entre 0 y 1 va a ser escalado a un valor entre 0 y 27.648 y esto sale por por la salida analógica QW64. Ya internamente el PLC se encarga de transformar estos valores a valores de corriente, recordando que la salida del PLC ha sido seteada para una salida de corriente entre 4 y 20 miliamperios. Podemos ver en el main que aquí han sido llamadas estas funciones. Tanto la función analog inputs como analog outputs han sido llamadas, siempre van a estar habilitadas y adicionalmente se ha adicionado un arranque para el calefón. En este caso podemos ver que se está validando que la alarma de sobretemperatura apague directamente el calefón y recordando también en el analog outputs que sobretemperatura hace que esté a su máxima frecuencia nuestro ventilador, haciendo que solamente que se apague la calefacción y que encienda por completo el ventilador. Tiene un arranque, un pulsador de arranque que vamos a ver cuando mi compañero explique el HMI para encender el calefactor y el enclavamiento, su respectivo enclavamiento. También vemos aquí que tiene un pulsador para apagarlo. A continuación, mi compañero va a explicar el funcionamiento del sistema y cómo se puede ver ya en la simulación. Podemos ver en el main que aquí han sido llamadas estas funciones. Tanto la función analog inputs como analog outputs han sido llamadas, siempre van a estar habilitadas y adicionalmente se ha adicionado un arranque para el calefón. En este caso podemos ver que se está validando que la alarma de sobretemperatura apague directamente el calefón y recordando también en el analog outputs que sobretemperatura hace que esté a su máxima frecuencia nuestro ventilador, haciendo que solamente que se apague la calefacción y que encienda por completo el ventilador. Tiene un arranque, un pulsador de arranque que vamos a ver cuando mi compañero explique el HMI para encender el calefactor
y el enclavamiento, su respectivo enclavamiento. También vemos aquí que tiene un pulsador para apagarlo. A continuación, mi compañero va a explicar el funcionamiento del sistema y cómo se puede ver este ya en la simulación. A continuación, yo haré explicación de la parte del ingreso de temperatura manualmente, la parte derecha, que se puede apreciar. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte visual del HMI, tenemos la temperatura, dice más 00.00, entonces ahí va a aparecer esa temperatura. En la parte high temperatura marca la temperatura más alta, low la más baja, y los rangos que había hablado a continuación, perdón, en la parte anterior, de rango de 3 a 15 grados y de 15 a 30 grados se podrán apreciar la activación acá. Yo hablé en la anterior sección que cuando hay un rango entre 3 y 15 se activa un foco, entonces viene siendo range 1. Y cuando es de 3 a 15 se activa otro foco, entonces aquí lo tenemos, range 2. Ahora, en la parte de la time frequency, solo es la parte de visualización de datos, lo que se puede apreciar en valor numérico, en la parte de AQC0. Y en la HS, que es la frecuencia, ya vamos a ver la frecuencia, por ejemplo, 50 Hz. Eso es toda la parte visual. Y en hit on, que es donde se inicia el proceso. Por ejemplo, aquí está en 0. Aquí yo voy a ingresar 0. Ya está ingresado a 0 grados. Está habilitado para decimal. Por ejemplo, si yo ingreso, por ejemplo, 41, 48, previamente ya se hizo el cálculo de la transformación. Por ejemplo, aquí tenemos 15 grados por la regla de 3, por ejemplo. De 0 a 27.648 es el máximo. Entonces, ¿cuánto habrá de X a 100? En este caso 3, por ejemplo. De 3 equivale a 830. 15, como vemos, ingresé 418 en la parte de lo que uno ingresa, lo que el PLC entiende. Ahora será 15 grados en la parte visual. Si ingreso 6912, se esperará cuánto, 25 grados. Entonces voy a ingresar 6912. 6912 le doy enter y vemos cómo se cambia la temperatura. Es 25 ahora. Ahora, por ejemplo, 50 grados. Pero primero vamos a ingresar un valor más. 3 grados, 830. Vemos que es un nivel muy bajo. Entonces ahí ingresado un valor muy bajo. Bueno, ahí se activó, eso estaba activado para la parte de low. Ingresando ahora a 830. ¿Cuánto es? 3 grados. Entonces, ahora ingresemos la temperatura más alta, que viene siendo 50 grados centígrados. La cuenta equivale acá en resolución 13824. Entonces, 13824, haciendo la transformación, yo esperaría acá que se active la alarma de paso. Entonces ahí ya vemos la activación de la alarma y del log que había hablado. Temperatura 50 grados. ¿Y qué pasó acá? 50 G. Entonces habrá en este caso una disipación para un ventilador que se mueva a 50 Hz, es decir, mucho más rápido. Si teníamos 830, la velocidad, por ejemplo, no hay ningún peligro en ese momento, solo 3 grados centígrados, vemos que puede estar a una velocidad de 15 Hz, una disipación. Pero en cambio, una temperatura muy alta requiere una disipación óptima. Entonces, por eso se activa la temperatura y la velocidad es mucho mayor. Y la podemos visualizar acá. Esa es toda la parte de ingreso de temperatura y visualización HMI. Muchas gracias.